claro de que yo no soy un señor o un experto que sabe mucha filosofía, simplemente soy un caminante que, bueno, vengo aquí a compartir parte de ese caminar en el cual yo estoy envuelto y todos estamos envueltos. El sendero es solo, aunque no en soledad, eso sabemos nosotros. Y las charlas que yo he dado aquí, esta creo que es la tercera, todas ellas yo las he mirado alrededor del tema de la conciencia, porque para mí en esta búsqueda yo entiendo que es, para mí en lo personal, quizás el tema de más relevancia o de más trascendencia para lo que es el ser, el tener un poquito más de conocimiento de lo que es la conciencia. ¿Qué es eso que me permite a mí tratar no solamente del mundo que me rodea, sino de mí mismo totalmente aparte de eso, en términos de la forma, no en términos de la vida? Okay. Y en la mañana de hoy, pues, vamos a dialogar sobre el deseo. Y lo que yo les voy a compartir con ustedes, yo obviamente lo voy a leer porque es bastante material, ni soy un experto en razonamiento geográfico. Este tema del deseo está comprendido en el libro de Estudio en Conciencia de Dani Besant, que es un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, independientemente de si usted o no es teósofo, pertenece o no pertenece a la sociedad teosófica. Porque en este libro la autora nos trata el tema de una manera tan abarcadora y tan completa que verdaderamente es como si fuese un tratado en psicología esotérica, incluso acuñar ese término. Y muchas de las cosas que se mencionan en este libro, pues quizás algunas de ellas se traten en la psicología convencional, otras quizás la psicología convencional no las acepta, o no las ha aceptado todavía. Pero dada la credibilidad que tiene la señora Dani Besant, no solamente en la sociedad teosófica, sino en el mundo de lo que sería la sabiduría antigua y los conocimientos esotéricos, pues recurrir a ella es una fuente de seguridad de que lo que se está diciendo pues, tiene un fundamento, que no es jalado por los pelos ni traído por cualquier otro tipo de consideración. Okay. Cuando la mónada envía sus rayos hacia la materia de los planos tercero, cuarto y quinto y se apropia de un átomo de cada uno de estos planos, crea lo que se llama sus reflejos en la materia, el espíritu humano, y el aspecto voluntad de la mónada se refleja en el alma, cuya residencia es en el plano tercero o cuarto. El espíritu humano, el alma budimana, es una imagen perfecta de la mónada. Es la mónada revestida de materia más densa. Cuando la voluntad, en su camino descendente, en donde se reviste de materia cada vez más densa, llega al mundo astral, aparece aquí como deseo. El deseo exhibe la energía, la concentración y las características impelentes de la voluntad, pero la materia le ha arrebatado a esta el control y la dirección y ha usurpado el dominio sobre ellos. El deseo es la voluntad a la cual se le ha arrebatado la corona y la ha convertido en cautiva o esclava de la materia. Ya no es determinada por el yo espiritual, sino por las atracciones de alrededor. Esta es la distinción entre voluntad y deseo. La naturaleza interna de ambas es la misma. La determinación del alma, aquel poder humano que impele hacia la actividad, a la acción. En el mundo externo, en el no yo. Cuando el yo espiritual determina la actividad sin ser influenciado por la atracción o repulsión hacia los objetos circundantes, entonces la voluntad se despierta. Cuando las atracciones y repulsiones determinan la actividad,
y el ser humano va y viene como consecuencia, sordo a la voz del yo espiritual, inconsciente al gobernante interno, entonces vemos al deseo. Yo preparé la tabla que escribí en esa pizarra, basada en la narrativa del capítulo o de los capítulos del libro que tratan sobre el deseo. Y yo la encontré sumamente interesante porque como que nos ubica, nos pone en contexto lo que son los tres aspectos del logo, manifestados los tres aspectos de alma burimana, de lo que sería el quehacer humano, de voluntad, sabiduría y actividad, nos lo traduce a cómo se manifiesta en cada uno de los tres planos inferiores. Y lo que estamos acabando de mencionar aquí, pues se ilustra ahí cuando vemos que bajo el aspecto de voluntad, en el plano astral se manifiesta como deseo, en el mental como albedrío, en el físico como órganos motores y así sucesivamente. El deseo es voluntad revestida de materia astral, la cual causa sensaciones en la conciencia cuando interactúa con ella. Con este revestimiento, la voluntad se modifica en deseo. El deseo es la energía de la voluntad que se genera incitada por y actuando a través de la materia astral. Tal y como la voluntad es el poder impelente en la naturaleza superior, de la misma forma el deseo es el poder impelente en la naturaleza inferior. La fuerza efectiva se mide por su poder de voluntad o su poder de deseo, dependiendo del estado de evolución existente. La persona mediocre no puede ser ni grandemente buena ni grandemente mala. No existe en ella más que pequeñas virtudes o pequeños vicios. La fuerza de la naturaleza de deseo de una persona es una medida de su capacidad para progresar. Yo voy a repetir esto, porque esto nos da que crecer. La fuerza de la naturaleza de deseo de una persona es una medida de su capacidad para progresar. Una medida de la energía motriz que tal persona puede utilizar para avanzar en el camino. La fuerza en una persona que lo impele hacia la reacción en su entorno es una medida de su poder para modificar, cambiar y conquistar dicho entorno. En la lucha contra la naturaleza de deseos que marca la evolución superior, la energía motriz no debe ser destruida, sino transferida. Esto es bien significativo. Los bajos deseos deben transmutarse hacia lo más elevado. La energía debe ser refinada sin perder ninguno de sus poderes y finalmente la naturaleza de deseos debe desvanecer hacia voluntad. Todas las energías siendo aglutinadas y fusionadas en el aspecto voluntad del espíritu, el cual comprende el poder del yo espiritual. Dicho esto en arroyo de habichuela, mientras más fuertes son los deseos de una persona, más capacidad tiene de ejercer voluntad si transforma o transmuta esos deseos. Las personas que están como encima aquí a medio pocillo, que ni fu ni pa, no va a poder desarrollar la fuerza de voluntad. Más adelante sobre eso. Ningún aspirante, por tanto, se debe desanimar por los deseos que puedan atormentarlo o alterarlo. De la misma forma que un domador de caballos no se debe disgustar por los relinchos y brincos de un potro cejero. El estado salvaje del animal joven y no entrenado y su rebeldía en contra de todo esfuerzo para controlarlo y restringirlo es la promesa de su utilidad futura una vez disciplinado y entrenado. De igual forma, la tensión ejercida por los deseos contra las restricciones que impone la inteligencia es una promesa de una futura fortaleza de voluntad del aspecto poder del yo espiritual.
Por el contrario, existe dificultad cuando los deseos son tenues previo a la voluntad haberse liberado de las ataduras de la materia astral, porque en tal caso la voluntad de vivir se está expresando de manera débil y hay poca fuerza efectiva para la evolución. ¿Existe algún obstáculo, alguna barrera en los vehículos que están frenando la energía saliente de la mónada y obstruyendo su paso? Y en tanto esa barrera no sea removida, habrá poca esperanza para un progreso espiritual. En una tormenta, la nave se mueve hacia adelante, aunque haya el peligro de naufragio. Pero en un mar con absoluta calma, la nave se encuentra indefensa e inmóvil, sin responder ni a las velas ni al timón. Y debido a que en esta travesía no es posible un naufragio, sino daños temporales, y que la tormenta opera para el progreso, no así la calma, aquellos que se encuentran zarandeados por la tormenta pueden mirar hacia adelante con la convicción de que llegarán los días cuando las ráfagas del deseo serán cambiadas al viento estable de la voluntad. La tormenta opera para el progreso y no así la calma. Eso como que es una pescosa a nuestro entendimiento, porque nos creemos que hace ver. No lo digo yo, lo hizo un cuarto bate. Es para que pensemos, porque muchas veces los conceptos que tenemos están determinados por la educación y la que tenemos, la crianza que hemos tenido, la sociedad que vivimos, etcétera, etcétera. Nos condiciona la forma. Toda esta, como dijeron ahorita, atracciones y repulsiones van modulando la voluntad en deseos. Muchas veces nosotros tergiversamos las cosas porque verdaderamente hemos estado sumidos en uno. Eso es lo que nos ha bombardeado. La tormenta opera para el progreso y no así la calma. Eso se debe grabar en algún sitio. El despertar del deseo. Las sensaciones que sentimos están asociadas al mundo astral. Los centros por medio de los cuales nosotros sentimos están en el cuerpo astral, y las reacciones de estos contactos hacen surgir en la conciencia los sentimientos de placer y dolor. La medicina tradicional traza las sensaciones de placer y dolor del punto de contacto al cerebro, reconociendo solo las vibraciones nerviosas entre la periferia y el cerebro. Y una vez en el cerebro, la reacción en la conciencia es reconocida como sensación. Eso es lo que hace la medicina convencional. Nosotros trazamos las vibraciones un paso más allá y encontramos vibraciones en el cerebro y en el medio que lo rodea, y vemos en el centro astral el punto en donde se lleva a cabo la reacción de conciencia. En vez de ser las vibraciones afuera, a los nervios, llegan al cerebro y ahí es que se ejerce la conciencia. Acá se plantea no. En el cerebro sigue la vibración, la conciencia ejerce en el centro astral de lo que es placer y dolor. Cuando ocurre un disloque entre los cuerpos físico y astral por la acción de una droga sedante, el cuerpo físico, no empiece todo su aparato nervioso, deja de sentir cual si estuviese carente de nervios. El enlace entre el cuerpo físico y el cuerpo de sensaciones se rompe y la conciencia no responde a ningún estímulo que se aplique. El despertar del deseo surge en este cuerpo de sensaciones siguiendo los primeros tenues indicios de placer y dolor. A medida que los estados de placer y dolor se establecen en la conciencia de forma más definida, dan paso a otro estado. Con la mengua del placer, surge en la conciencia una continuación de la atracción que se convierte como en una búsqueda a tientas, no tras ningún objeto que cause placer, sino en la continuidad del sentido del placer. Es como un movimiento para agarrar y retener el sentido del placer. De forma similar, con el desvanecer del dolor, surge en la conciencia una continuación de su repulsión y
y esto se convierte en un movimiento igualmente vago hacia el empujarlo hacia afuera. Estos estados dan origen al deseo. Aquí obviamente estamos hablando de bien atrás de nuestra evolución, cuando está surgiendo la conciencia, cuando está la conciencia, valga la redundancia, haciéndose más consciente, obteniendo más experiencia a base de los contactos del exterior. Placer, dolor, busco, rechazo. Este proceso que ya pues nosotros pasamos los pasos más malos, todavía estamos quizás en parte en esto, pero el deseo surge en esta punta, entre lo que le causa placer y lo que causa dolor, según la conciencia recibe. Este surgimiento de deseo es como si la vida extendiese su brazo para intentar alcanzar el placer. Es un movimiento de la vida sin dirección, vago, a tientas. Más allá de esto, no puede ir hasta que el pensamiento se haya desarrollado hasta cierto nivel y haya reconocido a un mundo externo, a un no yo, y haya aprendido a relacionar varios objetos en el no yo al placer o dolor que surge en la conciencia como consecuencia de contactarlos. En el vehículo inferior, lo que aparece como deseo se convierte por un lado en un anhelo por tener experiencias que hagan más agudo el sentido de vivir y por otro lado en alejarse de todo lo que debilite o deprime. Tanto la atracción como la repulsión son deseos y estas son las dos grandes energías motrices en la vida. Pónganse a pensar, a ver si es la una. La atracción y repulsión son las dos fuerzas motrices en la vida de todos nosotros. El yo espiritual cae bajo la atadura del deseo, de la atracción y la repulsión, y es movido de aquí para allá y de allá para acá como consecuencia, tal y como un barco a merced de las corrientes de mar y aire. ¿Qué relación hay entre el deseo y el pensamiento? Esta relación, en primera instancia, el deseo gobierna el pensamiento y luego esto se pierde. Como ya sabemos, Mana se divide en dos, en superior o mente abstracta y en inferior o mente concreta. Es esta mente inferior la que se relaciona con el deseo de forma inseparable en la evolución humana. Tan cercana es esta relación que se habla de kama manas o mente-deseo como una sola cosa, ya que en la conciencia inferior es raro encontrar un solo pensamiento que no esté influenciado por un deseo. El mana superior, sin embargo, está libre de deseos. La mente inferior es pensamiento en el plano mental, cognición, que es nuestra capacidad de conocer, podemos decir pensamiento entre comillas. La mente inferior es pensamiento en el plano mental y su propiedad característica es que afirma o niega, conoce por diferencia, percibe y recuerda. El mismo aspecto que en el plano mental es pensamiento, en el plano astral es sensación y es incitado por contacto con el mundo externo. Todo eso cae bajo el aspecto de conciencia de actividad. Hemos visto que cuando se ha experimentado un placer y el mismo ha concluido, surge el deseo para experimentar dicho placer otra vez. Este hecho implica memoria, la cual es una función de la mente. Esto nos recuerda que la conciencia siempre opera en su naturaleza triple, aunque uno u otro aspecto puede dominar, ya que aún el deseo en su etapa más temprana de desarrollo no puede surgir sin que esté presente la memoria. La sensación causada por un impacto externo debe haber sido incitada en múltiples ocasiones
antes de que la mente establezca una relación entre la sensación de la cual es consciente y el objeto externo que causó dicha sensación. Por fin la mente percibe el objeto, esto es, lo relaciona con uno de sus propios cambios y reconoce la modificación en sí misma ocasionada por el objeto externo. Las repeticiones de esta percepción establecerán un vínculo definitivo en la memoria entre el objeto y la sensación de placer o dolor. Y cuando el deseo presione para la repetición del placer, la mente trae a la memoria el objeto que suministró tal placer. De esta forma, la mezcla del pensamiento con el deseo da origen a un deseo en particular, que será el buscar y apropiarse del objeto proveedor del placer. Esto nos explica lo que es la mamá. Este deseo impele la mente a ejercer su actividad inherente. Ante la incomodidad causada por el ansia no satisfecha, se hacen esfuerzos para suplir el objeto deseado. La mente planifica, trama, induce al cuerpo a la acción a forma de satisfacer el ansia causada por el deseo. De forma similar e igualmente empujada por el deseo, la mente planifica, trama e induce al cuerpo a la acción a manera de evitar la recurrencia del dolor ocasionado por un objeto al cual se reconoce como causante de dolor. Tal es la relación entre el deseo y el pensamiento. El deseo despierta, estimula e impulsa los esfuerzos mentales. En sus etapas tempranas, la mente es esclava del deseo y la rapidez de su crecimiento es en proporción a los impulsos feroces del deseo. Nosotros deseamos y por consiguiente estamos forzados a pensar. Estamos hablando, fíjense, más atrás en nuestra evolución. Nosotros deseamos y por consiguiente estamos forzados a pensar. Fíjense qué interesante es la vida, cómo se desarrolla la mente, la capacidad de pensamiento. Es para tramar, para obtener deseos, para satisfacer deseos. La tercera etapa del contacto entre el yo espiritual y el no yo es la acción. Tercera etapa. La mente, habiendo percibido el objeto de deseo, dirige, guía y da forma a la acción. Se dice que la acción surge del deseo, pero el deseo solo nada más podría despertar movimiento o acción caótica. La fuerza del deseo es motriz, no directiva. El pensamiento es el que añade el elemento de dirección y le da propósito a la acción. Utilizando el mismo ejemplo que nos dio ahorita del barco en la tormenta, podemos, en la joya bichuela, el deseo es el viento y el barco, y la mente es la vela del mar. Sin viento, el barco no se mueve. Sin vela, se mueve al garete. Llama manos. El ciclo siempre recurrente en conciencia es deseo, pensamiento, acción. El poder propulsor del deseo despierta el pensamiento y el poder de dirección del pensamiento guía la acción. Esta secuencia es invariable y el entendimiento claro de ello es de la más profunda importancia, ya que el control efectivo de la conducta depende de este entendimiento y su aplicación en la práctica. El darle forma al karma solo puede lograrse cuando se entiende esta secuencia, ya que con este entendimiento es la única forma de poder discernir la acción evitable de la inevitable. Aquí la autora nos trata de darle forma a nuestro propio karma.
pies de pata acumulan karma. Karma negativo, si podemos. Eso del karma negativo y karma positivo yo lo pongo entre comillas porque yo no sé si es lo más correcto, pero para entenderlo, tenemos que comunicar y las palabras tienen sus limitaciones, pero para entenderlo. Es mediante el pensamiento que nosotros podemos cambiar el deseo y por consiguiente cambiar la acción. Cuando la mente ve que ciertos deseos impulsan hacia pensamientos que han dirigido hacia acciones que han producido infelicidad, ella entonces puede resistirse a futuras persuasiones de deseos en la misma dirección y de esta forma negarse a encauzar acciones que tengan consabidos resultados desastrosos. La actividad creadora del pensamiento puede ejercerse para la modulación del deseo y así dirigir su energía propulsora en una mejor dirección. De esta manera se puede usar el pensamiento para dominar el deseo y el mismo puede convertirse entonces en el gobernante en vez del esclavo. Conforme el pensamiento impone control sobre su indisciplinado acompañante, comienza la transmutación del deseo en voluntad, cambiando así la gobernanza de la energía saliente del afuera hacia el adentro, de los objetos externos que atraen o repelen al espíritu gobernante interno. ¿Cómo se supone que entendamos esto? Digo, por lo menos como yo lo entiendo. Al usted transmutar el deseo en voluntad, tiene que estar en la mente. Y tiene que, a medida que usted va evolucionando, mientras más viejo usted es, mientras más encarnaciones usted tiene en las costillas, pues ya su mente, ya pues sabe que tal esto me va a crear problemas. Entonces viene lo que quizás a lo mejor se llama el subconsciente, viene que si me muerde la conciencia, que si yo no me atrevo a hacer esto, que si yo no quiero hacer lo otro, y usted va por poco a poco modulando su carácter a lo largo de muchas vidas, ¿verdad? Mientras más bien usted es, pues mejor carácter se supone que usted tenga, se ha aprendido las lecciones, ¿verdad? Claro. Mientras más viejo usted es, bueno, en teoría, más encarnaciones tiene, y se supone que si usted ha aprovechado su tiempo, ese cuerpo mental ha crecido y usted puede ya quizás empezar a acceder más los planos superiores y acceder a intuición y cosas por el estilo, que como usted ya sabe que esto es así. No sé qué es así, pero bueno, no sé, porque ya sé que es así, sin racionalizarlo. Una mente joven no tiene esa capacidad. Tiene que aprender a la base de que le hagan caso. Ahí están las encarnaciones, ¿verdad? Mientras más viaja el alma, pues, más sabia y más intuitiva es esa persona. Mientras más viaja esa alma, o ese yo superior, como usted lo quiera identificar, como nombrar. Porque ya este proceso ha pasado y usted ha ido aprendiendo y la mente dice, caramba, ven acá, porque esto me causó tal problema. Pero entonces, cuando usted vuelve a sentir el deseo, porque el deseo está ahí, en los éteres, formas astrales, identidades y formas de pensamiento que empujan esto, empujan lo otro. Eso siempre va a estar ahí. Lo que va a hacer la diferencia es en el receptor, el radio. Las ondas están en el aire, el radio. Está seteado en EVO o en FM. Yo, radio, aquí. Estoy en AM o en FM. Si estoy en FM, no voy a coger las ondas AM, aunque estén ahí. Van a estar ahí. No las puedo. Eso, obviamente, es evolución. Evolución humana, ¿sabes? Bueno, evolución humana es una etapa en esa evolución. Este es el escalón. El escalón anterior eran los animales. Ahora estamos los humanos, el próximo escalón serán los maestros, ¿verdad? El reino de los seres ascendidos, de los almas. A ver, ese es el próximo escalón. Estamos aquí en el escalón humano. Estamos aquí. Ok. Debido a que la voluntad de vivir es la causa
de que la vida busque encarnar y apropiarse para sí aquello que es necesario para su manifestación y persistencia en la forma. El deseo, siendo la voluntad en el plano inferior, mostrará características similares, buscando apropiarse y traer hacia sí aquello mediante lo cual su vida en la forma puede ser mantenida y reforzada. Cuando nosotros deseamos un objeto, buscamos el hacerlo parte de nosotros, parte del yo. El yo chiquito. Lo que sea que deseemos, lo adherimos a nosotros. Por medio del deseo de poseerlo, se establece un vínculo entre el objeto y la persona que desea. Atamos al yo espiritual esta porción del no yo, y el vínculo existe mientras el objeto sea poseído o hasta que el yo espiritual haya roto el vínculo y repudiado el objeto. Este proceso ata al yo espiritual a la rueda de nacimientos y muertos. Aquí viene un concepto que posiblemente ninguno de nosotros tengamos 100% claro, pero hay una especie de dicotomía en la conciencia. La conciencia pues, podemos definirla como el resultado de la unión del espíritu y la materia, la vida y la forma. Cuando se unen, se crea lo que se llama la conciencia, la capacidad de percatar. Okay. Cuando uno encarna, uno tiene una conciencia. Estamos aquí, sabemos que estamos en la Santofónica, en la calle Roja, el domingo. Estamos conscientes de una serie de cosas, ¿verdad? Pero eso no es toda la conciencia que tenemos nosotros como seres. De hecho, la mayor parte de nuestra conciencia, nosotros no somos conscientes de que tenemos esa conciencia. No sé si me puedo como explicar, porque las palabras son bien difíciles para entender conceptos tan complejos como para explicar conceptos tan complejos como es como, yo entiendo que, y aquí me equivoco, si alguien sabe más de esto, pues puede hacer una aportación. Esto es como si usted tiene un barco de estos que hacen estudios oceanográficos y usted quiere ver el fondo del mar. Y yo, el cuerpo humano, no tiene la fuerza para ir para el fondo del mar porque la presión del océano me revienta los pulmones y el corazón. ¿Qué yo hago? Fabrico un submarino pequeño, bien fuerte, lo tiro al mar y ese submarino está pegado al barco por unos cables, ¿verdad? Que dan electricidad, oxígeno, qué sé yo. Y ese submarinito sí aguanta la presión densa del mar y va moviéndose, va mirando, va teniendo una experiencia. El capitán del barco no sabe todo lo que está viendo el que está guiando el submarinito, simplemente recibe unos informes, una impresión. Así como yo me lo explico para entenderlo. El capitán del barco es nuestra alma, el capitán del submarinito es nuestra personalidad. Yo dependo de aquel, pero yo no me percato de todo lo que pasa aquí. Igual a la inversa, yo controlo aquel, pero no estoy pendiente, no estoy consciente de todo lo que pasa allá. Si hay una variación en la fuerza, utilizando algo de la serie Star Wars, cuando hay una perturbación en la fuerza, cuando hay una alteración en la energía, yo acá me di cuenta que allá abajo está pasando algo. Detalles, no sé los detalles. Mi conciencia no está allá abajo. Hay que enviar una conciencia, un fragmento que resista la presión y la densidad del plano físico, que no soy yo. Yo del mental del tercer subplano del plano mental yo no bajo. O sea que hay una... Nosotros, en cierta forma, por nuestro quehacer aquí, en nuestra mente humana, nuestra mente inferior, nuestra personalidad, el nombre que le quieran dar, lo que nosotros hacemos aquí ata y compromete al yo superior, en términos kármicos.
sin que allá se pueda meter la mano y evitar que tú hagas eso. Explicaciones, no me preguntan por qué, pues, porque es la ley universal, podemos aquí pues entrar en muchos conceptos teosóficos y esotéricos, que no vamos a entrar en eso porque se nos va a bañar. Pero nosotros, por nuestro quehacer equivocado, acumulamos un karma del cual es responsabilidad del yo superior el seguir encarnando y ir balanceando eso. Mientras más limpio y mejor esté el vehículo de abajo, menos problemas se crea el de arriba. Y llegará el momento que la aspiración de todo, que se unen, que ese barquito sale del agua, lo suben a la cubierta del barco y ya nosotros pasan la cuarta, la quinta iniciación y ya somos adeptos. Hasta que ese momento no llegue, pues vamos a tener este problema de conciencia. Los de ustedes que tienen un poquito más de edad, yo creo que casi todo el mundo aquí, salvo 2 o 3, ¿se acuerdan de Don Cholito que decía uno nunca sabe para quién trabaja? Uno nunca sabe para quién trabaja. Eso lo podemos explicar en el término esotérico. Uno nunca sabe para quién trabaja. Y más vale que uno trabaje bien, porque aquí es que viene a aprender algo. Lourdes, ¿había algo que tú quieres decir? Es añadiendo, ¿verdad?, lo que acaba de decir, cuando se habla de la evolución, el porqué de la evolución, por qué tenemos que evolucionar. En la ciencia oculta, como dicen, por la evolución de la conciencia. Pero la conciencia de qué? Pues la conciencia de lo que realmente somos. Porque la mónada, al aventurarse a hacer todo ese largo recorrido, lo hace, la mónada conoce su divinidad, pero no conoce la manifestación. Claro. Y entonces lo único que hace es, a través de toda esa evolución, crear conciencia de lo que realmente somos, de lo que al final vuelve a donde salimos. Y lo que la realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar es que por la razón que así lo determinan pues las fuerzas creadoras, todos los logos que hay por ahí para arriba, con todo el respeto debido, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un ser humano, que es el despertar de la conciencia de la vida, eso que está diciendo Lourdes, tiene que comenzar en el plano físico. No puede empezar en las calles, tiene que empezar en el físico, lo más abajo, para, como dice Lourdes, que esa mónada conozca y pueda entender lo que es la manifestación de la cual ella es parte. La mónada es como si fuese un espermatozoide o un óvulo en el cuerpo de un humano. Es una célula germinal que tiene el potencial de ser un todo, un logo. Pero ahora mismo, esa célula germinal tiene que empezar a crecer poco a poco. Primero en el vientre de la madre, después nace y sigue creciendo por su cuenta. Una es un logo germinal. Tiene que ir aprendiendo. Y para empezar a aprender, esa conciencia tiene que meterse en el plano físico. No toda, un fragmento de ella, que es como yo lo entiendo. El submarinito que baja pegado al barco. Se tiene que manifestar. Claro. Necesita de la manifestación. Por eso es que yo, las 3 charlas que Magali me ha empujado, porque eso fue empujado Magali. Las 3 charlas que yo he dado, todas han tenido que ver con la conciencia, porque yo entiendo, por lo menos en mi búsqueda, y yo estoy compartiendo con ustedes cosas que yo estoy tratando de entender. Yo no vengo aquí pretendiendo que yo sé, estoy compartiendo lo que yo estoy intentando aprender. Para mí la conciencia es algo que es fascinante, es simplemente algo que para mí es el meollo de lo que son los estudios de estas áreas. Ok. Estos vínculos entre el deseo y el objeto de deseo son como cabos que atraen al yo espiritual al lugar en donde se encuentran los objetos del deseo
y por tanto esto determina su nacimiento en uno u otro mundo. Existe una tensión continua en el vínculo del deseo hasta que el yo espiritual y el objeto se unan. La gran energía determinante, la voluntad de vivir, la cual mantiene a los planetas en su órbita alrededor del Sol, la que previene a la materia de los globos dispersarse, la que mantiene a nuestros cuerpos unidos, esa es la energía del deseo. Ustedes no han leído unos libros, El deseo del lobo, que por el deseo del lobo se manifestó esto. Ustedes no han leído eso en ninguno de los textos. Bueno, en su aspecto superior, voluntad. Claro, claro. Pero tenemos que describirlo de alguna manera, porque las palabras nos limitan, pero cuando ustedes lean eso que por el deseo del lobo, acuérdense que el deseo es un reflejo de la voluntad en planos inferiores. No es que el lobo desee como usted y yo, pues deseamos comerme un bistec con papa, o deseo tomarme, qué sé yo, una batida de chocolate. Eso es enteramente a nuestro respecto animal. No está hablando de ese deseo. Pero el deseo como una manifestación en un plano inferior, creo que es voluntad. Ok. Aquello que todo lo gobierna existe en nosotros como deseo y atraerá hacia nosotros o nos llevará a nosotros hacia todo aquello en lo que ha fijado sus ganchos. Cuando el deseo ha fijado sus ganchos en un objeto, el yo espiritual es atado a ese objeto. Lo ha apropiado a su voluntad y luego debe apropiarlo en la acción. La cosa deseada se convierte en parte del cuerpo del yo espiritual y si fuere mala debe ser arrancada a cualquier costo de angustia para la persona. De lo contrario, solo podrá desvanecer por medio del lento desgaste del tiempo y el cansancio. ¿Qué es lo que podemos entender que la cosa deseada se convierte en parte del cuerpo del yo espiritual? Como que yo lo entiendo, el cuerpo del yo espiritual o el cuerpo de Atma Buddhimana es la personalidad. El vehículo es el reflejo, cuerpo entre comillas, aspecto de forma más de eso. Si yo estoy aquí, crea problemas, ata al otro, ¿ok? Lo otro es un reflejo de él. Esa es la importancia, según yo lo entiendo, es la importancia de no crear del karma. Porque el karma nos ata a seguir reencarnando. ¿Y quién es el que determina las reencarnaciones? De cómo, dónde, cuándo. Nuestra alma. En parte de un proceso cuando se llega del karma y todo un montón de seres que determinan eso. Nuestra alma pues es un. Imagino que será una especie de comisionado presidente que tiene voz, a no tiene voto, pero tiene voz, ¿ves? En esa junta. Pero está allí. No tenga voto, tiene voto. Nuestra alma, ¿verdad? En el cargo, seguro. O sea que esto es un proceso bien complejo. Y entre más conciencia nosotros tengamos de lo que es conciencia, pues menos pronto vamos a tener. Ok. ¿Cómo rompemos esto? Para romper estas ataduras del deseo se debe recurrir a la mente. Aquí yace el poder que primero purificará y luego transmutará el deseo. La mente registra los resultados que siguen a la apropiación de cada objeto de deseo y marca si el mismo ha sido felicidad o dolor. Cuando, luego de muchas apropiaciones del objeto, la mente ha encontrado que el resultado ha sido dolor, registra tal objeto como uno que debe evitar en el futuro. Entonces surge la lucha. Cuando ese objeto se presenta nuevamente, el deseo comienza a atraerlo. La mente, acordándose de los resultados dolorosos de experiencias previas, se esfuerza por mantener el deseo a raya. Se desata un conflicto feroz dentro de la persona. Esta es atraída por el deseo y detenida por el pensamiento. Muchas veces el deseo triunfa, pero inevitablemente, aunque sea lentamente, el pensamiento va ganando terreno hasta que llegue el día en que el deseo resulta más débil que la mente y la persona se libera del objeto atractivo. Se ha roto la atadura hacia ese objeto. Solamente mediante el yo como pensamiento se puede dominar al yo como deseo. El yo espiritual, reconociéndose a sí mismo como la vida, vence al yo encarnado que se cree a sí mismo como la forma. La persona debe aprender a separarse de los vehículos en los cuales se desea,
piensa y actúa, y aceptarlos como parte del no yo, como materia externa a la vida. De esta forma, la energía de los bajos deseos que salían hacia los objetos se convierte en el deseo más elevado guiado por la mente, y está entonces preparada para ser transmutada en voluntad. Nosotros no creemos que somos la personalidad. Y hasta que no rompamos con eso, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer algo de los aforismos de Patanjali, pero Patanjali plantea que los 5 principales impedimentos que tiene un ser humano en su evolución es la ignorancia, el sentido de personalidad, amor, odio y sentido de apego. Son los 5 grandes impedimentos humanos según Patanjali. ¿Qué es el sentido de personalidad que él pone como segundo? El yo creerme que yo soy la personalidad. Y para yo me crea que yo soy el que piensa, el que desea y el que actúa, pues yo no voy a expandir mi conciencia más allá de eso. Cuando usted tiene un pensamiento, ¿quién está pensando? ¿Mi yo inferior o mi yo superior? ¿Quién piensa? Hágase esa pregunta. Está la clave de uno ir perdiendo el sentido de personalidad y eventualmente el sentido de apego. Me acuerdo un ejemplo que yo di, una charla que di, creo que fue la primera en conciencia, que yo dije: usted tiene la nevera en su casa funcionando con la luz de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se va la luz y usted prende la planta de gasolina que tiene en el garaje y conecta la nevera a la planta y la planta sigue funcionando igualita. El motor y el compresor de la nevera distingue si esa luz viene del poste o de la planta. Funciona igual. ¿Quién es la nevera? Este cerebro. ¿Cuál es la planta? La energía de la personalidad. ¿Cuál es el poste? La energía del yo superior. Va a procesar igual. No distingue cuál es qué. ¿Cómo usted piensa? ¿Quién piensa? ¿Mi yo inferior o mi yo superior? Hágase esa pregunta. ¿Fácil distinguirlo? Si fuera fácil la evolución, sería un billy. Una técnica que yo uso, o que uso para intentar, es que si el pensamiento yo lo genero con un propósito, un propósito creativo, un propósito de bien, yo puedo estar más inspirado con una buena intención, una buena motivación, yo podría pensar que es mi alma. Cuando el pensamiento es algo que a mí me sucede o que a mí me pasa, es la personalidad. Cuando un pensamiento que me llega de una estupidez que estoy pensando, vale, que me dañó el esta mañana, como le dije a Mark Iván, me cayó una jama en el cable del teléfono y me decía: estoy sin teléfono. ¿Estás pensando que esta personalidad? Esa dicotomía en conciencia de eso. Eso le vuela la tapa de los sesos a cualquiera. Para mí, esa es la clave de nosotros tener éxito en nuestra evolución. En lugar de entender esa dicotomía y empezar a trabajar hacia ir cerrando esa brecha, que cada vez más la conciencia ejercida sea la del yo superior. ¿Por qué? Porque el vehículo abajo está más limpio, más puro, y puede conseguir hasta aquí. Yo ejerzo una conciencia simultánea para los ciudadanos, no más que aquí. Como los adeptos que son conscientes en el plano físico, en el astral, en el mental, en el público. Nosotros no, nosotros solamente somos conscientes en el físico. Todo lo otro es extrasensorial.
Conforme la mente inferior se funde en la superior y esta la superior, en aquello que es sabiduría, el aspecto de voluntad pura surge como el poder del espíritu en perfecta armonía con la voluntad suprema y por ende libre. Solo entonces se rompen todas las ataduras y el espíritu no es restringido por nada que se encuentre fuera de sí mismo. Entonces y solo entonces se puede decir que la voluntad está libre. Procedamos a mencionar algunas cosas acerca del vehículo de deseos, ya que esta nos puede permitir entender la forma precisa en que podemos trabajar para dominar y liberarnos de los bajos deseos. El vehículo de deseos se compone de lo que se denomina materia astral. Esta materia, como la física, existen 7 modificaciones o 7 subplanos, si lo quiere ver, las cuales son unas con respecto a las otras, como los subestados de materia, como sería el sólido, el líquido, el gaseoso, el etérico, etc. en el físico, ¿verdad? Hay 7 subdivisiones de la astral. Tal y como el cuerpo físico tiene dentro de sí estos subestados de materia física, de la misma forma el cuerpo astral contiene dentro de sí los varios subestados de materia astral. Estos subestados tienen agregados más burdos y otros más finos, y la purificación consiste en sustituir los más burdos por los más finos. Los subestados más bajos de la materia astral sirven principalmente para manifestar los deseos más bajos, mientras que los subestados más elevados vibran en respuesta a los deseos que han cambiado por la intervención de la mente. A medida que los deseos causan que la materia astral correspondiente vibre, esa materia se vitaliza y atrae hacia sí materia similar nueva de afuera, aumentando así la cantidad de tal material en la constitución del cuerpo astral. Cuando los deseos son refinados y convertidos en emociones como elementos intelectuales introducidos en ellos, y cuando disminuye el egoísmo, la cantidad de materia más refinada hace su entrada en el cuerpo astral, mientras que la materia más burda, al ser dejada sin revitalizar, pierde energía y disminuye en cantidad. Estos hechos aplicados en la práctica nos ayudan a debilitar el enemigo arraigado dentro de nosotros, ya que los estaremos privando de sus instrumentos. Si esto es una guerra, apliquemos la táctica que usa cualquier general para combatir al enemigo. ¿Qué es lo primero que hace? Corta la línea de suministro para debilitarlo. Córtale la línea de suministro para baja emoción. Lo sigues alimentando y eventualmente esa materia que responde a eso va a ir languideciendo, como la mata del tiento que se muere, se suele echar agua, se va secando poco a poco. El deseo que constituye materia burda en el cuerpo astral debe ser mantenido a raya por la mente. Esto se logra cuando la mente se rehúsa a imaginar el placer que la posesión del objeto proporciona y se imagina a su vez el dolor que ocasionaría. A medida que nos vamos liberando de la materia más burda que responde a las atracciones más bajas, estas atracciones irán perdiendo su poder para perturbarnos. De esta manera podremos ir trabajando sobre la forma y cambiar los elementos de que está compuesto nuestro vehículo de deseo. Cuando un ser humano está evolucionando en carácter, se topa con una dificultad que con frecuencia causa alarma y depresión. La persona se encuentra estremecida por deseos de los cuales se siente avergonzada y no empece sus esfuerzos extenuantes por sacudírselos de encima, aún así se mantienen aferrados y la atormentan. ¿A quién no le ha pasado eso? El que no le ha pasado eso no ha vivido. Estos deseos son discordantes con sus esfuerzos, con los esfuerzos que hace la persona, sus esperanzas y aspiraciones, mas sin embargo de alguna manera aparentan ser parte de la persona. Esta experiencia dolorosa se debe al hecho de que la conciencia evoluciona más rápido de lo que la forma puede cambiar, y los dos están hasta cierto punto en conflicto el uno. No nos sintamos mal si todavía nos siguen pidiendo deseos de cosas que ya creíamos que estábamos superando. La conciencia cambia más. La conciencia evoluciona más rápido de lo que la forma cambia. Paciencia, compasión y amor hacia uno mismo. Lo que hace la diferencia es dónde yo trazo las rayas, pero que es yo ser compasivo conmigo mismo y yo ser permisivo.
¿Dónde los trazos? Cada cual tiene que trazar el trazo. ¿Dónde los trazos? Existe una cantidad considerable de agregados burdos presentes todavía en el cuerpo astral, pero a medida que los deseos se van tornando más refinados, ya estos materiales no son vivificados. Todavía persiste alguna de su vieja vitalidad, y aunque estos agregados se están desintegrando, todavía no han desaparecido del todo. Esta es la explicación técnica de por qué yo sigo sintiendo deseo, aunque yo estoy trabajando duro para eliminarlo. Porque todavía esa materialeza no se ha eliminado completa. Y a lo mejor los deseos son más esporádicos, porque tengo ya menos átomos de esa densidad. ¿Ven cuánto sale? Importante, aunque la naturaleza de deseos de la persona no esté utilizando estos materiales burdos, estos podrían ser activados temporalmente desde afuera. Los deseos de otras personas, elementales de deseos perjudiciales, pueden adherirse a estos agregados en desuso en el cuerpo astral, estimulándolos y revivificándolos. Esto hace que la persona sienta como suya las incitaciones de los deseos que quiere eliminar. Cuando esto ocurra, la persona debe armarse de valor y repudiar dichos deseos y reconocer que los elementos en ella que dichos deseos utilizan son cosas del pasado que están languideciendo y que el día de su libertad está a la mano. Utilizando esto como base, es que nos podríamos explicar por qué es importante el que nosotros no nos metamos en ciertos lugares, ni participemos en ciertas actividades, ni nos expongamos a ciertas vibraciones, porque se nos pueden pegar elementales y formas astrales y mentales inferiores, se nos pueden pegar, me pegan, y yo siento y pienso esas cosas, aunque yo me los haya limpiado, pero yo lavé el carro, pero me pasó un tipo por el lado y me echó una ola de agua sucia y me destruyó el carro. Me enfangó el carro. Aquí está el No se puede lavar. Puede pensar que está limpiado, pero cuando lo afecta es porque no se ha limpiado. Claro, pero lo que tiene que haber algo de eso para que responda, Lo que aquí la autora está queriendo decir es que en el proceso de nosotros limpiarnos, que ya hemos ganado terreno, aunque no hemos terminado, pero hemos ganado terreno, y ya por ejemplo el deseo no es tan fuerte como antes, o es mucho más esporádico que antes, pero como todavía tengo unas cuantas moléculas todavía con esto, pues si se me pega algo de afuera, vuelvo otra vez para se reactiva. Un ejemplo un poquito vulgar sobre lo que está diciendo. Es una lucha bien fuerte. Ahora mismo está cocinando por ahí. Y yo estoy sintiendo un platito de arroz. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Es más importante el platito de arroz? No, lo que se está diciendo. Eso ilustra muy bien, de una manera muy sencilla y muy de este concepto, ilustrarlo de una forma muy sencilla. En ajo y habichuela, valga la redundancia. Es de una dependencia física como de las drogas, que ya es físico. Bueno, aquí yo no soy experto, pero le puedo dar una opinión. Muchas veces, depende de qué droga sea, pero las drogas te pueden afectar la tela etérica entre el físico y el astral. Y a lo mejor esa dependencia que es física, quizás no es tan física nada, es más emocional, porque estoy llegando, ya no tengo tanta protección como antes. Entonces, si ustedes se acuerdan, la queja de antes, los quejeros se ponían como una tela de una malla debajo del escudo y la cosa. Esa tela de malla, entre comillas, se puede lacerar con el uso de drogas y este tipo de cosas, y ahí entiendo yo que vendría la dependencia.
Porque ya eso sería a nivel del cuerpo astral. El cuerpo físico es un automatón, es como si fuese un robot. Lo que energiza el cuerpo etérico y lo que nos hace sensible es el cuerpo astral. Es un comentario, porque dice que es del cuerpo físico, pero me parece a mí que el pensamiento teosófico nos debe hacer entender que vamos en esos 7 cuerpos de un lado al otro. El físico no está separado del astral, ¿verdad? De hecho, yo pienso que las enfermedades físicas que se dan en este plano están ya, es una precipitación en la parte más densa que es el cuerpo, pero viene de los otros cuerpos más sutiles. Si departamentalizamos no lo podemos ver de esa manera. Podríamos quizás especular, y esta es una especulación, acuérdense que yo no soy un experto, podríamos especular que ciertos químicos pueden alterar físicamente los nervios o algunos órganos o algunos elementos del plano físico, y eso puede atrofiarlo o cambiarlo, y como consecuencia hacer que transmitan energías diferentes. Porque yo lo modifiqué. Si yo tenía un cable de luz 220 y le eché ácido y lo dejé con 3 pelos, pues voy a poder pasar 110, pero no 220. Podríamos especular que quizás usted, si modifica la composición física del cuerpo, pues quizás pueda alterar las energías que usted puede canalizar a través de esos elementos físicos. Eso es una especulación. Eso podría ser quizás algo que contribuya a lo que está diciendo, pero yo tiendo a pensar que es más el que se entorpece lo que nos protege en la conciencia física de lo que vemos en el astral. Una vez se hablaba de la carga astral que hay en un edificio, de tantas mentes de la noche, donde yo capto pensamientos del otro que está soñando. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído el libro de Sabiduría Antigua de Terry Hunt. En ese libro, Terry, en uno de los capítulos, dice que las personas más evolucionadas tienden a vivir en las montañas o en los campos para evitar eso que usted está diciendo, el contacto con energías de los vecinos y de todo lo que me rodea. Incluso yo tengo 70 años, yo hago viajes desde los 6 años, y entonces yo he visto choques de energías negativas y como reviento. Lo que pasa, una de las cosas que no sé si dificulta, pero consiste en una realidad, es que en la época de Piscis, donde se regía principalmente el sexto rayo, existían las escuelas herméticas y los monasterios, los conventos y ese tipo de cosas donde la gente se enclaustraba. Ahora en esta época acuariana, en los albores, regida por el séptimo rayo, la jerarquía entiende que ese no es el mecanismo para los aspirantes a discípulos desarrollarse. Se tienen que desarrollar en el ajo del asunto, en el urbanismo, no en el enclaustramiento de un monasterio. ¿Eso es bueno o es malo? Eso lo ha determinado la jerarquía según yo he estudiado. Yo no tengo la capacidad de comunicarme con ellos porque yo soy sustancia. Pero lo que yo he estudiado es eso. Eso, en cierta forma, dificulta al aspirante a discípulo, por lo que eso usted está diciendo, que tenemos que estar constantemente inmersos con energías negativas a nuestro alrededor. No podemos zapatearnos de eso, porque el discípulo de la nueva era, ese es su taller de trabajo. El discípulo de la era pasada podía estar en monasterios, escuelas herméticas y ese tipo de cosas. Una vez le dijeron a un maestro que tú no me visitas a mí. Ahí va, el Señor no muere. ¿Y por qué? Anda frente a whisky allí. Y es eso, también te afecta. Claro. A uno, los grandes seres. Claro.
Ustedes no han leído, bueno, los de ustedes que son cristianos, que fueron cristianos, en la Biblia, que decía que cuando Jesús fue a visitar a los leprosos, llegó el momento que él no resistió, se fue discutiendo. Ustedes no leyeron ese pasaje de cuando Jesús visita a los leprosos. Yo entiendo que es por eso que está diciendo porque aún los seres de luz no pueden bregar con ciertas vibraciones, porque puede ser que ellos no tienen, la conciencia de ellos no está tan limitada por el plano del físico que le filtra, ellos le entran más directo y el sopetazo debe presuponer tremendo sacrificio para un avatar aparecerse físico, tremendo sacrificio, solamente por amor. Un amor que ninguno de nosotros ni tan siquiera puede concebir lo que es. Nuestra mente puede más o menos entender, pero no podemos conocer. El valor de un ideal. Aquí nos van a dar una ayudita. En su conflicto con la naturaleza de deseos, el pensador puede recabar la ayuda de esa misma naturaleza de deseo, tratando de despertar en ella un deseo que sea lo opuesto al que se quiere eliminar. De la misma forma que la fuerza de atracción de un imán débil puede ser superada por la de un imán más poderoso, así también un deseo correcto puede utilizarse para combatir a uno malo. He aquí el valor de un ideal. Un ideal es un concepto mental fijo de carácter inspirador, enmarcado para guiar la conducta. A mí me encanta esta definición. Lo que es un ideal. Es un concepto mental fijo, inspirador, enmarcado para guiar la conducta. La formación de un ideal es una de las formas más efectivas para influir sobre el deseo. Un ideal puede o no encontrar receptividad en un individuo acorde con el temperamento de la persona que lo considera. Y siempre debe recordarse que el valor de un ideal depende grandemente en cuán atractivo es y en aquello que atrae a un temperamento no necesariamente atrae a otro temperamento distinto. Una persona de temperamento intelectual usualmente encontrará a un ideal abstracto como el más satisfactorio, mientras que una persona de temperamento emocional requerirá una concretización mayor de su pensamiento. La mente, claro está, crea el ideal y lo retiene como una abstracción y lo plasma en una persona. El tiempo escogido para la creación de un ideal debe ser uno cuando la mente esté en calma, estable e inclinada, cuando la naturaleza de deseo esté dormida. El pensador debe entonces considerar el propósito de su vida y la meta a la que aspira. Con esto como guía para sus decisiones, el pensador debe seleccionar las cualidades necesarias que lo habiliten a alcanzar esa meta. Estas cualidades se deben combinar en un solo concepto, imaginando tan fuertemente como pueda esta integración de las cualidades que necesita. El pensador debe repetir diariamente este proceso de integración hasta que su ideal se destaque y sobresalga claramente en su mente. La persona intelectual mantendrá su ideal como un concepto puro. La persona de naturaleza emocional plasmará su ideal en una persona, tales como el Buda, el Cristo, Krishna o algún otro maestro. Un amor intenso irá surgiendo por este ideal en el corazón de la persona y surgirá un deseo por acogerlo. Cuando surja una tentación y los bajos deseos clamen por ser satisfechos, entonces el poder de atracción del ideal se hace valer. El deseo más elevado combate al más bajo y el pensador se encuentra a sí mismo reforzado por el deseo correcto. La persona que vive habitualmente en la presencia de un gran ideal tiene herramientas para combatir los malos deseos mediante el amor a ese ideal, la vergüenza de sentirse inferior ante su presencia, el anhelo de asemejarse a aquello que adora y también por su estado mental de seguir a lo largo de un noble pensar. Los malos deseos se van convirtiendo cada vez más incongruentes y van pereciendo naturalmente ante la incapacidad de prevalecer en ese ambiente de limpieza mental. De esta forma el pensamiento puede dar forma y dirigir el deseo y convertirlo de un enemigo a un aliado. Cambiando la dirección del deseo, lo convertimos en una fuerza que nos levante en vez de una que nos retrase.
volviendo a la analogía, si esto es una guerra, entre comillas, para yo vencer a mi enemigo, primero, corto líneas de suministro. Segundo, me busco un buen aliado. Un buen aliado. Lo convenzo a un punto a combatir a aquel. ¿Quién es ese buen aliado? Otra emoción. Una emoción más elevada. Un ideal. Yo voy a generar en mí unas emociones hacia ese ideal que me permiten a mí combatir las bajas emociones con sus propias armas. Una emoción más elevada. Esta es una herramienta que nos da la autora de este tratado para ayudarnos a ir eliminando los malos deseos, los bajos deseos, las emociones equivocadas, basado en forjarnos un ideal. Y esto podría ser, lo que aquí nos plantea es que utilicemos esto como una especie de meditación. Meditación es un concepto sumamente amplio, cada cual lo define como mejor lo sienta. Pero una forma de meditar es usted conscientemente estarse afirmando mentalmente lo que usted quiere ser, o lo que usted quiere aspirar. Afirmaciones mentales, todos los días. Usted va creando una forma de pensamiento gigantesca y poderosa. Ideal. Usted va creando una fuerza que va a tener un efecto en sus emociones. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un ideal, vamos a decir de compostura, yo quiero poder desarrollar, mantener la compostura, lo que llaman poise en inglés, posture, la forma de ver. Mi ideal es ser una persona que mantenga la compostura. Eso es una tranquilidad mental y emocional ante el mundo que nos rodea. No es ausencia de conflicto, no es calma, es tormenta, acuérdese, es mantener la calma dentro de la tormenta, no es ausencia, lo que no hace crecer. Y si yo quiero compostura, yo quiero mantener la compostura, usted se visualiza lo que es la compostura, lo que presupone la compostura, y todos los días llega el momento, usted está en la carretera y viene un bandido y se le mete al frente y por poco lo choca y la cara que dan ustedes para darle el dedo al corazón y se pegarse al lado y insultarlo. Eso no es una forma de actuar de una persona con compostura. Yo quiero mantener la compostura, yo quiero visualizarme como una persona ecuánime, una persona sólida, una persona con madurez. No. Vuelve y regresa a la velocidad de su carro y se olvida del asunto y deja que la persona se vaya. Ejemplo tonto. Pero el ideal, lo que nos está diciendo aquí la autora, es que con el tú crearte un ideal y utilizarlo en los momentos que lo necesitas, te puede dar una herramienta para combatir los bajos deseos. Ok. El albergar un ideal es una forma muy poderosa para purificar el deseo. El esfuerzo por rechazar los malos deseos viene acompañado por la firme postura mental de no permitirles pasar y llegar a la acción. La voluntad comienza a restringir la acción aún cuando el deseo clama por su gratificación. Este rechazo a permitir dar paso a la acción instigada por los malos deseos gradualmente priva de su poder de atracción a los objetos que anteriormente instigaban dicha acción. Los deseos van languideciendo al verse privados por la falta de gratificación. La abstención de gratificación es una forma muy poderosa de lograr purificación. Fíjense que aquí hay una línea muy fina, entiendo yo, aquí hay una línea muy fina entre lo que es la abstención de gratificación y el reprimir un deseo.
Yo me voy a abstener de gratificar un deseo porque yo tengo un ideal de algo mejor. Yo sé que hay algo mejor. Y yo no le voy a dar paso a esto porque yo me estoy concentrando en aquello. Reprimir el deseo, no, aquí, yo, no, y se enfoca uno con uno mismo y empieza a javiar porque siento esto, porque yo siento esto, no lo voy a hacer, esa es una javieta emocional, esa es una represión. Ahí no hay transmutación, esa es una represión. Ahora, la abstención de gratificación es cortarle los suministros, no es pelear contra él. Cortarle los suministros. Decía Sun Tzu, el filósofo de la guerra, y perdone que estén tantos expertos porque esto es una guerra, esto es una batalla. Sun Tzu decía que cuando tu enemigo está fuerte, evádelo. Cuando tu enemigo esté débil, ataca. Ataca donde nunca espera que el enemigo que tú estés. Nunca estés donde él espera que tú estés. Filósofo de la guerra, que inclusive todos los ejércitos contemporáneos estudian a Sun Tzu, chino allá de no sé cuántos milenios atrás. No vamos a pelear contra los deseos, no vamos a reprimirlos a la cañona. Corta los suministros y recurre un buen aliado. Y mírese a usted mismo, no como el actor que está en el escenario actuando, sino como el director de la obra que está en los asientos observando lo que está pasando en el escenario y observando a los actores, los movimientos, los gestos. El actor vendría siendo nuestro yo inferior, el director nuestro yo superior. El ir rompiendo ese sentido de personalidad, volviendo a Patanjali, el ir rompiendo el sentido de personalidad. Yo no soy la persona, yo no soy el actor, yo soy el director de la obra. Yo estoy sentado en las butacas cómodo con aire acondicionado en la penumbra, aquí tranquilito, comiendo una boca. El actor que está cogiendo sol, que está sudando, que está fajando, que está allá, esa no soy yo, esa es la personalidad, esa no soy yo. Yo soy el que dirige la obra. Yo voy a modificar el libreto. Si yo me creo que soy el actor y me trepo en el escenario, tengo que actuar el libreto que está ahí ya. Como yo las imágenes mentales que yo le pongo para tratar de bregar con estas cosas. Acuérdense que somos caminantes, ¿no? Había esta señora, usted tenía. Pero ¿Perdón? ahorita hablo de los monasterios. Ajá. Entonces, hay una noticia actualmente se vive de los curas que son los niños estando aún en esos espacios que son de la entonces, ¿por qué no pueden tener ese control? No, si no lo puedes, viene más algo malo, no todo, porque los hay que son buenos nombres, pero no se contaminan, no se ponen su cerca y no se ponen una mujer de adulta o un hombre no, ellos miran hacia esas personitas que son tan inofensivas y están en esos mundos espirituales. Ok. La única comentario que yo le puedo hacer es una analogía. Usted tiene un tiesto en el balcón de la casa, no tiene nada. Usted le echa agua, le echa agua, nada, le echa agua, le echa agua. Un día sale una matita y usted dice, oh, ¿y cómo sale esa matita? Si esto aquí está bajo derecho y aquí está una reja y una cortina. Porque dentro del viento había una semillita.
sale para afuera quizás ante poder gratificar los deseos sexuales que quizás tienen, como están enclaustrados en un sitio que no los pueden canalizar, y porque quizás han hecho unos votos religiosos de los cuales se tienen avergonzados si lo hicieran, recurren a personas cautivas como son los niños, quizás los cuales quieren buscar. Así que ya está, la llevaron en un padre no Se dice que esa energía que se desprende con la voluntad, un ideal en un grupo, crea el egregor. Sí, el egregor, y ese egregor a veces, o egregor, defiende al grupo. Es el mismo concepto de que nosotros somos entes creadores, y si usted tiene un grupo de personas, todos creando fuerzas mentales hacia algo, pues se crea una fuerza mucho más grande que si usted tiene una sola persona aquí. Porque aumenta, la energía aumenta, ¿ves? Y como es energía afín, porque tiene una vibración afín, se atrae por resonancia, como diría un físico o un músico, por resonancia. Yo vibro al mismo tono, soy resonante. ¿Ves? Y entonces, mientras, por eso ves que aquellos que todavía estamos virgonianos como yo, que somos ermitaños por signo, que estamos todavía en este proceso de lucha, en la nueva era y el nuevo rayo es la actividad de grupo, la actividad grupal, donde va a estar el desarrollo humano, no en el desarrollo individual enclaustrado o en una cueva o en una monasterio. Yo todavía eso soy un ermitaño, yo vivo allá en una montaña solo, en casi en Guabate, que si me muero me encuentran los arqueólogos y por la peste me encuentran. Pero por lo menos, aún en esta cosa que se dice que si yo voy a sitio donde hay ambiente, me contamino, pero aún en esos lugares tan... Bueno, claro, lo que sucede es que según lo que yo veo aquí es que una cosa es la contaminación de que a mí se me pegan cosas de otro y me aumenta lo que yo tengo, porque si yo no tuviera eso no respondo. Y otra cosa es yo lo que tengo adentro, aunque no lo aumento quizás con lo que hay afuera, pero como lo tengo adentro, eventualmente va a reventar, ¿verdad? Porque no ha sido gratificado. Va a reventar la luna. Esa persona, sin salir de un monasterio, se puede vivir la vida civil, sería, sabrá Dios, ¿qué? Porque entonces se hubiese multiplicado mucho, eso que tiene adentro se hubiese multiplicado mucho por la influencia de los otros. Si usted reacciona ante la energía del exterior, es porque usted tiene algo de eso que responde. Porque si no, no reacciona. Pues entonces yo no estoy completamente puro, yo no estoy completamente limpio, me queda todavía sucio, difícil. Por eso es que respondo. Muchas de esas personas, entiendo yo, han pasado por distintas experiencias en la niñez y escogen estar en un monasterio para no enfrentarse a ellas. Y en algún momento, pues, eso va a salir, porque tú no puedes esconder tu conflicto, tu sombra, eso tú no lo puedes hacer. Así que en algún momento dado, en un monasterio, siendo sacerdote, monja, lo que sea, pues sale. Pero entiendo yo que se necesita, como él dice, que haya una correspondencia, una semillita ahí que corresponda y que vibre con eso. Y para que eso exista, tiene que haber existido tal vez una experiencia previa donde tú te puedas identificar, porque eso no puede nacer así. El mundo de la ciencia tiene una ley que dice que la materia no puede ser creada ni destruida. Acepta que puede ser transmutada. Y eso lo probó matemáticamente Alberto Einstein. Cuando él, 1
fue parte, yo creo que su tesis doctoral. Si yo pongo la masa a vibrar al cuadrado de la velocidad de la luz, yo la transformo en energía. Esto es transmutación matemáticamente hablando. Si despejamos la ecuación para ambos lados, la materia es energía desdensificada, desacelerada, porque la estoy dividiendo entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Energía es materia en movimiento. Materia es energía densificada o en no movimiento. Albert Einstein, que tiene que ser, si no un maestro, un discípulo sumamente adelantado del tercer rayo del pensamiento abstracto. Esta es la transmutación matemáticamente expresada. Transmutar quiere decir transformar la esencia de algo. Los alquimistas medievales intentaron aplicarlo para cambiar los metales pesados en oro. Y usted va quizás a un diccionario y busca transmutación y le va a hacer mención a esto. Pero este fue un intento burdo de pseudoalquimista. El verdadero alquimista no intentaba cambiar metales pesados en oro. El alquimista bregaba con mi propio ser, yo transmutarme yo. No el yo transmutar metales. Eso quizás era ejercicio de alquimistas inferiores, no de los maestros alquimistas. Mediante la atracción hacia un ideal, la repulsión voluntaria de los bajos deseos o por el lento proceso de aprendizaje por el sufrimiento, el deseo tiene que ser purificado. El tiene no es una necesidad impuesta por ninguna deidad externa. Nuestro propio ser divino es el que ejerce su voluntad para que al final de cuentas todo dé vuelta así. Nosotros aceleramos nuestro proceso de evolución, en este caso en particular, en trabajar sobre nuestros deseos de una manera consciente, de una manera inteligente, utilizando la mente, de una manera disciplinada, o tenemos que esperar que a base de sufrimiento y a base de encarnaciones, pues eso se vaya cambiando, se vaya derrotando por sí mismo. Proceso lento y doloroso, que podrá tomarnos saber cuántas encarnaciones, partiendo de la premisa que si escogemos ese camino, en ese largo andar, muy fácilmente podemos crear karma nuevo. Volvemos a renovar el préstamo y nunca vamos a salir. Bueno, estamos ya pasados. ¿Ya yo no tengo más nada que decir? Yo creo que he dicho demasiado. Si algún otro comentario que tengan, no sé, o... sé que no pasamos. Pero yo espero que al habernos pasado unos minutos no le haya traído inconveniente a nadie, porque yo creo que la discusión ha estado muy constructiva. Sí. Tenemos varias dudas, las podemos Sí, poner, ¿no? sí. Aquí había una duda o un comentario. Comentario. Antes que todo, gracias por la excelente charla. Muy instructiva y muy acorde al tiempo que vivimos. Pero recuerdo siempre como estudiante del Gita, Krishna dice en el Bhagavad Gita, de hecho ahorita está usando el celular buscando exactamente el capítulo en la estancia, pero la letra era muy pequeña y no logré accesar a él, que el día que cesen los deseos, nuestros deseos, ese día, en ese momento, se acaba la rueda del samsara, se cierra esa rueda y no hay más encarnaciones. Pues confiemos
Yogananda dice en sus enseñanzas para Mahansa Yogananda de que la fuerza de voluntad, usted mencionó, y yo lo tomé aquí, que la voluntad se manifiesta en el astral en forma de deseo. Y precisamente si trabajamos con esa fuerza de voluntad, logramos agarrar esos deseos y transformarlos o transmutarlos como ustedes dijo. Y no es que cesen, que son parte de esta encarnación y de las muchas, pero y ahí llego entonces al Bhagavad Gita, que son las escrituras sagradas más antiguas de la humanidad, de esta humanidad que conocemos. Yo confío que lleguemos a ese término, unos adelante, unos después, pero todo el mundo llega a eliminar ese cuerpo de deseos, a reencarnar y poder pasar. Esa es la meta de la evolución. Y una cosa que se desprende de eso que usted está diciendo de Krishna, una cosa que se desprende de eso es que nosotros no vamos a eliminar el deseo. El deseo es una manifestación logoica. No vamos a eliminar el deseo. Lo que nosotros vamos a hacer es eliminar el cómo nosotros respondemos a los bajos deseos. Los deseos no son malos, porque si el deseo es parte de la voluntad, si el deseo es la manifestación de la voluntad en el plano astral, nosotros no podemos decir que hay que eliminar el deseo. Habría que eliminar esa parte del plano astral. Yo creo que eso no se lo contempla a nadie. Pero yo pienso que Lo que sí nos corresponde es cómo nosotros vamos a responder a ese mundo de deseos. El mundo de deseos va a seguir por cualquier razón. Acuérdense, mi gente, nosotros estamos en un escalafón de la evolución y encima de nosotros hay montones, pero debajo también. Y los que vienen atrás tienen que usar esto, porque hay que empezar el desarrollo de la mente. O sea, no puede venir el deseo, porque estaríamos tronchando la evolución. Sería transmutar el deseo. Lo que es transmutar en nosotros, en cómo nosotros respondemos. Que nosotros no respondamos a las bajas vibraciones, a los bajos deseos, aunque siempre van a existir. ¿Cómo usted cambia que un león no mate una cebra para comerse? ¿Cómo usted mata ese deseo? Puede existir, eso es parte de la evolución. Sí, estamos pasados ya sacando, perdón. Sí. Pero va a existir mientras nosotros permanezcamos en uno de los reinos, en este caso en el reino humano. Como si fuera una herramienta, ¿verdad? Para la evolución, para alcanzar los aspectos superiores de nuestro ser. Pero una vez trascendemos el reino humano, pues ya no existe el deseo como tal, o sea, como lo conocemos. A nivel de nuestra conciencia. Y va a seguir existiendo, pero para la evolución. Claro. Lo que todavía están en la corriente, ¿ves? Y siempre va a ser así. Mientras haya manifestación. Por eso es que es bueno que tengamos esto claro nosotros, que cuando decimos eliminar el deseo, no es que vamos a erradicar el concepto de deseo del universo. Vamos a erradicarlo en nosotros, en nuestra conciencia, en cómo esta conciencia responde a esa vibración. Voy a responder a las sutiles o voy a responder a las puras. ¿Usted cree que es correcto que usted le mate a una persona que tenga un deseo inmenso? Por ejemplo, erradicar la pobreza en el planeta y trabaje porque ese es mi deseo. Eso es lo que yo siento, eso es lo que quiero, eso es lo que me apasiona.
eso está mal. Usted va a evitar la acción de esa persona porque supuestamente está respondiendo a deseos. El amor con una mujer es un deseo. Claro. Pero poniendo un ejemplo más genérico. Como en anhelo. O sea, que es una contraparte más elevada de deseos. Ya. Podemos estar. Yo creo que son percepciones. Muy bueno, muy bueno. Pido disculpas porque la verdad es que hoy nos pasamos de tiempo, pero es que la conferencia Estuvo muy buena. no encontraba como